sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe aquí estamos. Voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 37 y vamos a dar lectura del versículo 1 al 40. Del Salmo 37, del versículo 1 al 40. Le voy a dar lectura rápidamente porque son bastantes versículos. Dice la palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. El título de la predicación de esta mañana le puse por nombre El camino de los malos y la salvación de los justos. ¿Cuántas veces
hemos prendido la tele, o hemos visto a través de las redes sociales noticias o situaciones que nos parecen injustas. Por ejemplo, decimos o vemos en la televisión, podemos decir, ¿cómo es posible que este delincuente que cometió un crimen atroz pueda quedar libre en tan poco tiempo? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la gente famosa que tiene dinero o que tiene influencias, cuando cometen algún delito, puedan tener arresto domiciliario y no vaya a la cárcel como el común de la gente? ¿Cierto? ¿O cómo es posible también que la gente que no cree en Dios, aquellos que son impíos, que rechazan a Dios, les pueda ir tan bien? ¿Cómo pueden prosperar siendo que ellos rechazan a Dios, mientras que los que creemos en Él, nosotros que creemos en Él, que tratamos de congregarnos domingo a domingo, que tratamos de guardar su palabra, tenemos que estar pasando por tantas aflicciones, por pobreza, por debilidades? Qué injusto. Suena injusto, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos pensado esto? ¿Cuántas veces no se nos ha pasado por nuestra mente el pensar todas estas cosas? Estoy seguro que más de alguna vez lo ha pensado. Yo lo he pensado un montón de veces. ¿Por qué los impíos reciben cosas buenas mientras que los justos deben estar pasando por aflicciones, por pobrezas? Y esta es una pregunta bastante común, que sin duda también es producto de nuestro pecado y también de nuestra falta de fe. Pero aún así es totalmente válida que la podamos hacer. De hecho, este Salmo 37, escrito por David, va dirigido a nosotros, como pueblo de Dios, a modo de responder este típico cuestionamiento, que al mismo tiempo David también se hacía. Esto es un salmo de sabiduría y que enseña la manera del libro de Proverbios. Si usted se fija, por ejemplo, en el Salmo 73, podemos ver a Asaf, que él también se quejaba de lo mismo. Asaf, que era músico principal de David, él también decía, yo me enojé, me enfurecí a causa de ver cómo el impío prosperaba. Entonces podemos ver que es un típico cuestionamiento de los hijos de Dios, al ver de que el impío, aquel que rechaza a Cristo, prospera. Este es un texto bastante extenso, pero lo vamos a dividir en tres partes, ya, o en tres puntos, para que suene un poco más presbiteriano. Lo vamos a dividir en tres partes, del versículo 1 al 11, podemos observar los consejos del pueblo de Dios, ¿ya? Del 12 al 24 encontramos el triunfo de los justos y la destrucción de los impíos, y del 25 al 40 vemos las palabras de sabiduría de un hombre conforme al corazón de Dios, que también son parte del testimonio de su vida. Y el texto comienza con el primer punto, con el primer consejo que nos entrega el rey David, que nos dice, no te impacientes y no tengas envidia. Es común que el cristiano se impaciente o que incluso sienta envidia del impío al ver cómo prospera. Podemos ver en muchos relatos en la Escritura de cómo los hijos de Dios se enojaban, tenían celos de ver cómo aquellos que rechazan a Dios prosperaban, podían crecer económicamente. Pero David nos dice, tranquilo, no te impacientes, no tengas celos al ver de cómo el impío prospera. No son más que animales que están siendo engordados para ser llevados pronto al matadero. Así decía Spurgeon. El impío que tiene riquezas y le va bien en esta vida, se llena de las cosas de este mundo, pero no sabe que en cualquier momento su vida va a llegar a su fin y que cuando muera, nada de sus riquezas, nada de sus logros, nada de lo que él ha obtenido, lo va a librar de la ira de Dios. Como hierba será pronto cortado, como la hierba verde se secará. Si usted va a los campos en esta fecha, ¿cierto? Usted va a ver todo amarillo. Por lo general está casi todo amarillo. Porque en este tiempo el calor seca la tierra, seca el pasto, ¿cierto? Pero si va en invierno o a mediados o a principios de primavera,
se va a dar cuenta que el pasto está verde, florecido, que se ve bonito. Pero cuando llega ya el calor, la temperatura, se empieza a secar. Pero esto ocurre por una temporada. Es solamente por una temporada en que el pasto se ve bonito, se ve verde. Y así es la vida del impío. Se ve bonita la vida del impío. Se ve que le va bien. Pero es solamente por una temporada. Es solamente por un periodo. Recuerdo que una vez, mientras estaba en el teléfono viendo ahí unos reels, unos videos, me acuerdo que me apareció un reels donde mostraban las últimas cenas de los que iban a ser condenados a la pena de muerte. Entonces ahí se veía que como último deseo para estas personas le decían qué es lo que querían cenar, qué es lo que querían comer, y ellos pedían sus platos favoritos. Y mostraban ahí unos platos, pero que se veían contundentes, que se veían realmente exquisitos. Se veían realmente sabrosos esos platos, con una variedad de sabores. Entonces llegué a pensar, qué buenos se ven esos platos. Cómo me gustaría estar ahí comiendo de esos platos, junto a ellos. Pero después me di cuenta de que no. ¿Cómo podría estar deseando comer de esos platos, siendo que esas personas estaban a horas de morir? Estaban a horas de que su vida llegaba a su fin. Entonces, estaba deseando lo que ellos tenían en ese momento y que también era parte de su condenación. Y es precisamente eso lo que nos ocurre cuando envidiamos la prosperidad del impío. Estamos deseando una prosperidad que solamente trae condenación. Vemos lo bonito, que se ve todo por fuera, vemos que se ve bueno a la vista, pero en realidad es algo que nos va a llevar a la condenación, que nos va a llevar a la muerte. Y el salmista nos dice que en vez de desear todas estas cosas, mejor confiemos en el Señor y hagamos el bien. Que pongamos nuestra plena fe en Cristo, que Él nos da todo lo que necesitamos. Que disfrutemos de todas sus bendiciones y que vivamos como justos, esperando que el Señor nos llame hasta su reino. Nuestros ojos muchas veces nos engañan, nuestra mente nos engaña y nos hacen creer de que lo estamos pasando mal. Nos hace creer de que estamos en momentos más difíciles comparados a las demás personas. De que lo del resto está mucho mejor que nosotros, mientras que nosotros lo estamos pasando mal. Pero la fe, mis hermanos, dice que nos da la convicción de aquello que no se ve. Es decir, la fe nos da la claridad de que realmente somos bendecidos. Y de que somos bendecidos con algo mucho más grande que cualquier prosperidad terrenal. La fe nos hace descansar y nos hace saber que a pesar de las aflicciones que podamos estar viviendo o que a pesar de los problemas que podamos estar pasando, nos muestra de que la gracia de nuestro Señor es mayor que cualquier cosa. La gracia de nuestro Señor es mayor que cualquier prosperidad terrenal. El Señor por su gracia nos salvó. ¿Existe algo mayor que la salvación de Cristo? ¿Existe realmente algo más grande que esta gracia inmerecida que el Señor nos entrega? Y esto no es producto de lo que podemos ver o de lo que podemos pensar, sino que es producto de la fe, de esta fe que el Señor coloca ahí en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y una vez que confiamos en el Señor y vivimos haciendo el bien, habitaremos en la tierra que Él nos da y nos guiará a la verdad. Y sabiendo eso, entonces deleitémonos en el Señor, que Él sea quien cubra todas nuestras satisfacciones, que Él sea la fuente de nuestra felicidad, que Él sea nuestra mayor satisfacción. Eso significa deleitarse en el Señor. Es encontrar nuestra delicia en el Señor. Y si nos deleitamos en Él, dice el texto, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo creo que muchos de ustedes conocen este versículo. Un versículo realmente maravilloso. Y que además David nos presenta como una promesa que el Señor nos entrega. De que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Suena maravilloso, ¿cierto? Suena realmente maravilloso. Señor, quiero que me des una casa grande. Quiero que me des... Deseo tener autos de lujos. Deseo esto otro. Deseo incluso que a tal persona le vaya mal porque me cae mal. Ya seguro que David no se está refiriendo a eso.
Le aseguro que David no se refiere a ese tipo de deseos que usted de repente surgen en el corazón, porque estaría yendo en contra de todo lo que nos está hablando a través de la Escritura. Se estaría contradiciendo. David lo que dice es que aquella persona que se deleita en Jehová, que encuentra su gozo, su alegría en Jehová, encontrará sus deseos alineados con los deseos del Señor. Si el Señor es mi deleite, si el Señor es mi gozo, mi alegría, mi mayor satisfacción, ¿qué más voy a desear? ¿Qué más voy a querer? Si el Señor es quien cubre todo, nuestro corazón estará alineado con el corazón de Dios, de tal manera que Él pondrá sus deseos en nuestras vidas. A eso se refiere David, que los deseos de Dios estarán puestos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si decimos que Cristo es el centro de nuestras vidas, entonces nuestros deseos llevarán gloria al nombre de Cristo. No llevarán gloria a nuestro nombre, sino que al nombre de Cristo. Y Él cumplirá esos deseos, porque así Él lo ha prometido. Esto es una promesa que el Señor nos entrega, de que Él cumplirá los deseos de nuestro corazón cuando nosotros nos deleitamos en Él. ¿Quiere tener una vida plena y feliz? Entonces deleítese en Jehová. Deleítese en Jehová, confíe en el Señor y viva buscando la justicia y la santidad, y Dios concederá las peticiones de su corazón. Porque así nos llama el Señor, nos dice: haz el bien, busca la justicia, busca la santidad, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones son los deseos del Señor puestos en su vida. También David nos llama a encomendar nuestros caminos al Señor. Más precisamente, David nos dice que arrojemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pecados, todas nuestras aflicciones delante del Señor. Que esperemos la soberana voluntad del Señor, que Él obra conforme a su soberana voluntad y que dé bien para nuestras vidas. Confiemos en Él y Él hará, dice el texto. Dejemos nuestras vidas en las manos de Dios. Entreguemos el control de nuestra voluntad a la soberana voluntad de Dios. Es decir, es desprenderse de sí mismo. Es decir, dejar mi propio yo, entregárselo al Señor para que el Señor obre según su soberana voluntad. Que el Señor obre conforme a sus deseos, conforme a su soberana voluntad. Y el Señor exhibirá nuestra justicia como la luz del mediodía. A medida que más nos encomendamos al Señor, a medida que más nos deleitamos en Él, el Señor nos mostrará más y más de su justicia. Y esta justicia se verá reflejada en nosotros, y el mundo cuando nos vea va a decir: el Rey del universo, el único Dios justo, es el Señor de esta persona. Porque la justicia de Dios se verá reflejada en nuestras vidas. Alumbrará como luz de mediodía, dice el texto. Se notará en nuestra mirada, se notará en nuestro rostro de que el Señor, la justicia del Señor está en nuestras vidas. Y es por esto, hermanos, que David nos vuelve a insistir en que estemos tranquilos, en que confiemos en el Señor, que guardemos silencio ante Jehová y esperemos en Él, que no nos alteremos porque el impío prospera. Si tenemos algo que es mayor que lo que tiene el impío, si tenemos la justicia de Dios que es más grande que cualquier prosperidad terrenal, el enojo solo trae pecado, el alterarnos solo trae pecado en nuestras vidas y es contrario a deleitarse en el Señor. Es por eso que es mejor guardar silencio y esperar en el Señor. ¿Se acuerda de Job? Cómo Job también lo declara cuando disputaba con Dios. Job dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué saco con estar debatiendo o con ir en contra de tu propósito? Así le dice Job al Señor. Mejor guardo silencio antes que ir en contra o que debatir con el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malignos, todos aquellos que se deleitan en la maldad, dice la Escritura, que serán destruidos. Y lo vuelve a recalcar ahí en el versículo 10, y dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Los malignos, los impíos,
tienen su periodo de prosperidad, donde probablemente les va a ir muy bien, probablemente van a triunfar en todo lo que haga, probablemente incluso sean personas moralmente buenas, que a simple vista se ven que son buenas, que tienen buenas intenciones, pero sabemos que ninguna de nuestras obras tienen algún valor comparado a la justicia y a la santidad de Dios. Ninguna de nuestras obras tiene comparación alguna a la santidad y a la justicia de Dios. Entonces, si estas personas moralmente buenas no se arrepienten, dice la Escritura, de que el Señor los destruirá. Y que cuando miremos al lugar donde ellos solían estar, ya no estarán. Es lo que menciona este salmo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Jesús vuelve a citar estas palabras de David ahí en el Sermón del Monte, si bien lo recuerda. Y aquí lo que David quiere hacer es recalcar que aquellos que son pacientes, aquellos que mantienen la calma ante la aparente prosperidad de los impíos, es decir, aquellos que son mansos, heredarán la tierra. Esto se refiere a que serán grandemente bendecidos y que tendrán una abundancia de paz y prosperidad, pero a futuro. Hay algo que viene en el futuro. Hay una recompensa final que nos espera a aquellos que son mansos de corazón, a aquellos que son justos. Hay una recompensa al final del camino. Y es que vamos a heredar la tierra, dice. David nos entrega estos consejos con el propósito de que entendamos de que somos hijos amados. Usted es amado por su Padre Celestial. Que no tenemos nada que envidiar al impío, porque nuestro Padre cubre todas nuestras necesidades, cubre todas nuestras faltas, cubre todas nuestras aflicciones. Él conoce nuestras peticiones, porque si usted se deleita en el Señor, si usted le pertenece al Señor, aquellas peticiones son surgidas del corazón de Dios. Usted es amado por su Padre, es amado por el Señor. Y esto nos da paso al segundo punto, que dice el triunfo de los justos y la destrucción de los impíos. El versículo 12 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. David nos dice que el impío aborrece al justo. El impío odia al justo, a tal punto que hace crujir sus dientes. Spurgeon decía, los malvados muestran con sus gestos lo que harían si pudieran. Si no pueden roer, rechinarán. Si no pueden morder, al menos ladrarán. Al igual que perros. El impío aborrece al justo y obviamente aborrece a Dios. Pero el Señor se ríe de ellos, dice el texto. Probablemente no es como una risa burlesca, como podríamos pensar, de que Dios riéndose, haz lo que quieras, total, te queda poco. No, el texto no menciona cómo era su risa, si se está burlando o no. Yo creo que realmente es una risa de indignación al ver cómo el impío actúa, sabiendo que el día de la condenación se aproxima. Por más que los impíos, dice el texto, desenvainen espadas, arcos y armas en contra de los hijos de Dios, el texto nos dice que sus propias espadas entrarán en su corazón, porque el Señor protege a los suyos, el Señor cuida de sus hijos, y lo podemos ver en la Escritura. Por ejemplo, Saúl, el rey Saúl. ¿Usted se acuerda cómo fue que murió? ¿Se acuerda cómo murió Saúl? Cuando él estaba persiguiendo a David, dice la Escritura que él se echó sobre su misma espada. Él fue muerto por su misma espada. Amán. ¿Se recuerda de Amán, quien pretendía llevar a la horca a Mardoqueo, el tío de Esther? ¿Cómo fue que murió Amán? Murió ahorcado por la misma horca que él mandó a hacer, que la misma horca que él mandó a construir. El Señor utiliza las mismas armas de los impíos para que vayan en su contra. La Escritura lo muestra claramente. Ellos pueden tener muchas riquezas, pueden tener muchas influencias, pero David nos dice que es mejor lo poco del justo
que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. La viuda pobre echó solamente 2 moneditas, 2 blancas, en el arca de las ofrendas, en comparación con la cantidad de riqueza que ofrendaban las demás personas, los ricos. Y Jesús dice que esta viuda pobre echó más que todos, porque ofrendó todo lo que tenía, todo lo que era su sustento, lo ofrendó. Valía más que toda la riqueza de las demás personas que estaban ahí. Y por ende su recompensa iba a ser mayor. Iba a descansar en los brazos del Señor. El Señor iba a ser su sustento. El Señor es quien le provee. Quien conoce los días de los justos y su herencia es eterna, y en los días de hambre serán saciados. Hermanos, ¿se da cuenta de las tremendas promesas que el Señor nos presenta en este texto? En toda la Escritura. Vemos en toda la Escritura de cómo el Señor protege, cuida de sus hijos, los bendice, les provee necesidad. Cuando están pasando debilidades, el Señor los acompaña, los fortalece. El Señor nunca desampara a sus hijos, nunca los abandona. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, usted nunca ha sido desamparado. Nunca. Nunca ha estado solo. ¿El Señor es su delicia? ¿Usted se deleita en el Señor? Entonces déjeme decirle que los días de hambre, de flaqueza, de debilidad, el Señor está ahí con usted. Está ahí cubriendo sus necesidades, porque así Él lo ha prometido. El Señor lo ha prometido, que Él va a estar ahí. Y así será. Así será. Los impíos perecerán, serán consumidos, se disiparán como humo, toman prestado y no pagan. Ojalá los que piden plata y no la devuelven. Pero el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Es tercera vez que aquí en el texto podemos ver de que los justos heredarán la tierra y que los impíos serán destruidos. Esto significa que esto es algo muy importante lo que nos está mencionando David. Y que es necesario de que lo recordemos, y que es necesario que lo repitamos constantemente. Los justos serán bendecidos y heredarán la vida eterna, mientras que los impíos serán destruidos y verán condenación. Este es el contraste que vemos en todo el capítulo. Usted lee el Salmo 37 y se va a dar cuenta constantemente el contraste entre los justos y los impíos. Justos verán bendición, heredarán la vida eterna, mientras que los impíos serán condenados. Pero David le habla, aquí en este pasaje, le habla a los hijos de Dios, aquellos que son justos. No justos por sus obras, sino que justos solamente por la gracia de Dios. Y nos recuerda que nuestros pasos son ordenados por Dios y que Dios se deleita en nuestro camino. ¿Se fija en la correspondencia que hay entre Dios y sus hijos? Porque sus hijos se deleitan en Jehová. Pero el texto también nos dice de que Dios se deleita en nosotros y que además Él aprueba hacia dónde nos dirigimos, de que además Él guía nuestros pasos, de que Él es quien nos dirige hacia dónde debemos ir. Esto es porque toda la vida del creyente es formada y es dirigida por Dios. Como mencionaba anteriormente, Dios pone sus deseos en el corazón de sus hijos. Y sus hijos, aunque caigan, aunque tiendan a desviarse a ratos, por momentos, siempre van a buscar agradar a su Padre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Nosotros caemos, constantemente caemos, tropezamos a causa del pecado, pero nunca quedaremos postrados. Y esto también incluye nuestras aflicciones, también incluye nuestras tristezas. El Señor jamás va a permitir de que sus hijos vivan hundidos en la amargura. Las aflicciones son necesarias. Las aflicciones nos hacen bien, porque nos llevan a Cristo. Pasar por momentos de debilidad, pasar por momentos difíciles, son necesarios. Pero el Señor jamás nos dejará solos en medio del dolor. Jamás nos abandonará cuando estemos pasando por momentos de tristeza. De hecho, se estaría contradiciendo si así fuese.
Porque la Escritura lo menciona, dice que no es así. El Señor nunca nos deja solos. El Señor jamás nos dejará a nuestra suerte. Dios quiere que seamos felices deleitándonos en Él. Dios quiere que usted sea feliz deleitándose en Él. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Los justos frecuentemente viven aflicción, viven problemas, pecados y caen en ella. Y Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es a causa de este triunfo, es a causa de que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, es a causa del triunfo de Cristo, de que los hijos de Dios podemos levantarnos después de cada caída. Porque por nuestra fuerza les aseguro que seríamos incapaces. Por nuestra fuerza no podríamos levantarnos. Es por eso que el Señor es quien extiende su mano y Él es quien nos levanta. Él es quien nos rescata. Él es quien hace triunfar a los justos y es quien destruye a los impíos. Y esto nos lleva al último punto de la predicación de esta mañana, que lo encontramos ahí del versículo 25 al 40, y que son las palabras de sabiduría de un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que aquel hombre conforme al corazón de Dios, que menciona en la Escritura, es David. ¿Cierto? Que fue un hombre que buscaba fervientemente a Dios, que su mente, que su corazón habían sido moldeados por la palabra de Dios, que su confianza en el Señor lo llevó a enfrentarse a situaciones realmente complejas. Por ejemplo, se enfrentó a un gigante que era conocido por su crueldad, se enfrentó a animales feroces cuando él era pastor, se enfrentó a diferentes problemas, pero él sabía que su Señor lo acompañaba a todas partes. Sin embargo, David, como un ser humano imperfecto, él, igual que todos nosotros, él cometió un pecado estrepitoso, que fácilmente podríamos cuestionarlo como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero la gracia de Dios, dice la Escritura, que se manifestó en su vida y que el Espíritu Santo lo llevó al arrepentimiento. Y pudo experimentar de primera mano la justicia y la misericordia de Dios. El Señor le daba el triunfo en sus batallas, el Señor le bendecía y le levantaba en las flaquezas, en los momentos de debilidad. Por lo que los consejos que Él nos presenta en esta mañana son experiencias que Él realmente vivió. Y sus palabras están llenas de sabiduría y de la inspiración del Espíritu Santo. Y es en este último punto donde David nos indica que él ha visto todas estas cosas antes mencionadas. Él ha visto todo esto, con sus propios ojos lo menciona. Dice el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. David hace referencia a que él también fue joven en algún momento de su vida. Y lo hace para que los jóvenes también puedan verse reflejados a través de lo que él menciona en este capítulo. También es importante de que los jóvenes confíen en el Señor. También es necesario que los jóvenes pongan su fe plenamente en Cristo, de que se deleiten en su presencia y que entiendan que aunque parezcan que ellos están llenos de vitalidad, aunque parezca que ellos están llenos de fuerza, de que pueden con todo, pero aún así necesitan del Señor. Necesitan ser cubiertos por el Señor. Necesitan ser guiados por el Señor. De que Él nunca los dejará solos. Y también continúa diciendo, no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Como leíamos también anteriormente. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Quizás pueda sonar un poco problemática esta frase que nos menciona aquí David. Porque tal vez en algún momento de su vida usted ha pasado por momentos en que realmente la ha pasado mal, muy mal económicamente. O quizás conoce de algún cristiano o de alguien fiel al Señor que ha estado en tal necesidad que ha tenido que, en cierta forma,
mendigar para poder llevar el pan a su casa, de poder alimentar a su familia. Por lo que podríamos llegar a pensar de que quizás no es tan cierto lo que nos está mencionando David aquí. Porque hemos visto cómo en la Escritura, o quizás conocemos de alguien, de que es cristiano fiel, pero que ha pasado por momentos de necesidad muy malos, de donde está sumergido en la pobreza. Pero en sí, David no está mintiendo. Lo que dice David no es falso. Recordemos que David no está hablando desde su propia experiencia y de lo que él ha visto. Y existe la posibilidad de que efectivamente David nunca vio a un justo desamparado. Es muy probable que eso también haya pasado. De hecho, también podemos entender de que se refiere a algo mucho más profundo que eso. Porque si también recordamos, David cuando tenía hambre, él también estaba pidiendo pan. Aunque claramente eso tampoco nos hace ser un mendigo. Pero podemos entender de que David se refiere a la condición de un mendigo. Un mendigo es alguien que por lo general está solo, no tiene nada para saciar sus necesidades, es alguien desamparado, que no tiene protección, que no tiene quien se preocupe de él, que cuando vienen los momentos difíciles se encuentra solo. Y la verdad, hermanos, ningún hijo de Dios ha estado en esta condición. Ningún hijo de Dios ha sido un mendigo delante de Dios. Y nunca lo estará. Incluso cuando Job estuvo viviendo como un mendigo, perdiendo todo lo que él tenía, el Señor jamás lo dejó solo, jamás lo abandonó. Y de hecho podemos ver de cómo el Señor lo bendijo aún más desde como estaba en el principio. El Señor jamás nos dejará solos. El Señor jamás nos dejará nuestra suerte. Aunque pasemos momentos de necesidad, aunque pasemos momentos de flaqueza, momentos que son parte de la soberana voluntad de Dios, jamás el Señor nos va a dejar. Nunca usted va a estar desamparado, nunca va a estar lejos de la protección de Dios, nunca usted va a ser un mendigo delante de Dios. No puede. No puede. No puede porque no puede huir de la presencia de Dios. No puede escaparse de los brazos amorosos de su Padre. No puede. El Señor lo ha prometido. El Señor lo ha prometido. Y si usted llegase a esa instancia de estar solo, de ser abandonado por Dios, la Escritura se estaría contradiciendo. Simplemente nunca hemos estado como mendigos y nunca lo estaremos. Incluso David continúa diciendo, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, de lo poco que tiene, el justo, de lo poco que tiene, con un corazón generoso, sigue teniendo misericordia y prestando a los más necesitados. Hermanos, somos parte de una iglesia. Y la iglesia como tal debe preocuparse de que ninguno de sus miembros esté pasando por necesidades. Porque la misericordia es propia de una congregación cristiana. Y es por eso que cada cierto tiempo, dentro de las iglesias, como actividad, se realizan comedores solidarios, se realizan ayudas, ¿cierto? Alguna ayuda benéfica a quienes lo necesitan. Y esto es porque es Dios quien obra a través de la iglesia. Es Dios manifestando su misericordia con sus hijos y con aquellos que incluso no lo conocen. Podemos ver cómo la gracia que cubre a la iglesia, también hay gracia que cubre también a aquellos que no conocen al Señor. Porque a través de la iglesia el Señor también bendice a aquellos que están en necesidad. Y David continúa recordándonos nuestra recompensa prometida y nos dice ahí en el versículo 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Por siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. David nos exhorta a apartarnos del mal, a ir en contra de nuestra propia naturaleza corrompida y nos llama a hacer el bien. Y como recompensa
a buscar la justicia como recompensa a hacer el bien, nos dice de que viviremos para siempre. Se refiere a lo mismo cuando nos dice que los justos heredarán la tierra. Se refiere a que viviremos por la eternidad junto al Señor, allá en su reino, en la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra recompensa. Eso es lo que nos aguarda. Y nos presenta también el carácter del justo, diciendo, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Nuevamente David nos hace un llamado a nuestra conducta, a ser sabios, a hablar justicia. Si la ley de Dios está en nuestros corazones, si el Señor está en nuestros corazones, nuestras palabras serán sabias y llenas de justicia. Y nuestros pies andarán seguros, porque tenemos un buen fundamento, que es la palabra del Señor, que es Cristo. Nuestros pies andarán sobre la roca, y la roca es Cristo. Y dice que mientras que los impíos acechan al justo y procuran matarlo, el Señor no lo permitirá, porque Él es nuestra protección. La Biblia nos dice de que seremos acosados por nuestros enemigos, de que tendremos luchas, que procurarán matarnos, pero no podrán. Recién orábamos por países donde los cristianos estaban siendo perseguidos. Y eso es una realidad hoy en día, de que los cristianos están siendo perseguidos a causa de su fe. Procurarán matarlos, los acosan, van en contra de lo que ellos viven, de lo que ellos practican, pero el Señor los guarda, el Señor los cuidará de ellos. Sí, muchos mueren por su fe, pero su galardón es grande, su recompensa es mayor. Muchos quieren detener el avance del Evangelio, pero la Escritura nos dice de que no es posible. No podrán detener el avance del Evangelio. El enemigo que querrá derribar las puertas de la iglesia, pero no podrán. No pueden. Porque el Señor cuida de nosotros. Por eso el Señor nos llama a esperar en Jehová y guardar sus caminos. Los justos esperan la buena voluntad de Dios, aunque pareciera que tarda demasiado. Pero no es así. El justo espera feliz la voluntad de Dios. Aunque pareciera que está tardando, aunque pareciera que se está demorando, pero el justo espera feliz porque sabe de que el Señor va a responder. Sabe que Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Y procura siempre caminar por la senda de Dios. Y aquel que espera será exaltado, ¿para qué? ¿Qué dice el texto? Para heredar la tierra. ¿Le quedó claro que si guarda los caminos del Señor, usted va a heredar la tierra? Ya es como quinta vez que lo menciona. Es quinta vez que David nos menciona de que los justos heredarán la tierra. Y así también es quinta vez que menciona de que los injustos serán destruidos. Porque ambas cosas ocurrirán. Es inevitable. Y además añade de que nosotros lo veremos. De que nosotros veremos cómo los justos heredan la tierra y también veremos de cómo los injustos, los impíos, serán destruidos. David menciona que vio al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde o como árbol frondoso, como mencionan otras traducciones. Pero de un momento a otro ya no estaba. David dice, lo busqué y no lo hallé. El impío cree que la prosperidad, que el dinero, que sus logros, su éxito, le da la facultad de extenderse sobre todo, que están por encima de los demás, y se olvida de que en realidad su vida es pasajera, que son como árboles que a simple vista se ven verdes, se ven frondosos, se ve que están creciendo sin problemas, pero de un momento a otro son cortados y sacados de raíz, por lo que no quedan rastros de su existencia. No hay nada que demuestre de que ahí estuvo este impío prosperando. Pero al mirar al justo, dice David, al íntegro de corazón, pudo observar un final dichoso, a diferencia del impío que serán extinguidos. La sociedad pasa por alto el íntegro. La sociedad no está interesada en lo que él pueda ofrecer. Más bien el íntegro es desechado por el mundo. El íntegro nos llama la atención de la gente. Aquel que es justo, aquel que guarda el mandamiento del Señor, nos llama la atención del mundo. El mundo no le interesa.
Pero aún así, su final será dichoso en comparación de los impíos, que nuevamente el texto nos menciona por sexta vez de que serán destruidos. Porque de que van a ser destruidos, van a ser destruidos. Finalmente David concluye, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Jehová los librará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Hermanos, la salvación es de Jehová. Nuestra salvación es del Señor. ¿Le da paz saber que su salvación no depende de usted, sino que depende del Señor? Porque eso debería traernos paz. ¿Le da paz saber que el Dios Todopoderoso, aquel que hizo todas las cosas, que hizo el universo, que hizo todo lo que existe, aquel Dios es quien cuida de nosotros? David ha estado durante 40 versículos mencionándonos la diferencia entre el justo y el impío. Y siempre el justo está bajo el cuidado de su Señor. Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia. Él es quien nos libra de las artimañas de los enemigos. Es Dios quien toma el control de nuestras vidas, no somos nosotros. No somos nosotros. Si el Señor ha transformado su corazón, si el Señor ha cambiado su vida, Él tiene el control de su vida. Él es quien cuida de usted. Él es quien lo prospera, quien le satisface, quien cubre todas sus necesidades. Martín Lutero, cuando finalizaba la exposición de este salmo, dijo: qué vergüenza para nuestra falta de fe, desconfianza y vil incredulidad, que no creamos declaraciones tan ricas, poderosas y consoladoras de Dios. Y tiene toda la razón. El Señor nos presenta una serie de promesas en la Escritura, en este texto, que son maravillosas. Pero durante el transcurso del día, muy probablemente iremos olvidando todo lo que hemos escuchado en esta mañana, o quizás dándoles poca importancia, porque nos dejamos llevar por los consejos del enemigo, o porque hay cosas que también nos distraen y que nos hacen olvidar de las promesas que el Señor nos presenta en esta mañana. El Señor nos ha prometido protección, el Señor nos ha prometido misericordia, el Señor nos promete gracia, que concederá las peticiones de nuestro corazón y que nos proveerá en tiempo de escasez y nos levantará cuando caigamos. Son promesas del Señor. Y sumado a todas estas promesas que el Señor nos presenta, nos dice de que hay una recompensa eterna. Y esto es una maravilla, hermanos. Aparte de todas las promesas que encontramos en la Escritura, de que Él está con nosotros, de que Él cuida de nosotros, que Él tiene misericordia, de que Él nos provee. Aparte de todo eso, hay una recompensa eterna para aquel que ha sido salvado por el Señor. ¿Cómo vamos a seguir teniendo envidia de los impíos al ver cómo prosperan? Si nuestro Señor nos ofrece regalos eternos, ¿qué se compara a la eternidad que nos ofrece el Señor? Hermanos, deleitémonos en Jehová. Que buscarle sea un gozo, que no sea una carga. Que tengamos comunión con Él, que sea una necesidad que nos motive y que traiga paz a nuestras vidas. Que para nosotros sea un deleite el estar aquí en esta mañana. Que para nosotros sea un deleite el poder congregarnos, el poder buscarle en nuestro hogar, el poder leer la Escritura, poder orar, cantar alabanza, que eso sea un deleite para nosotros. Si estas promesas, si esta recompensa que Él nos entrega no mueve su corazón, entonces no sé qué más lo hará. Porque yo le aseguro que la prosperidad que encontramos aquí en la tierra, en el que nos ofrece el mundo, no va a satisfacer nuestros deseos, no nos va a llenar. Solamente Cristo llena nuestras vidas. Solamente su Evangelio es quien cubre toda nuestra vida y quien satisface todo. Hermanos, le invito a que podamos orar al Señor, que así como está podemos inclinar nuestra cabeza y oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra.